Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Que la paz de nuestro Señor siga guardando nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien damos las gracias en este nuevo día que nos brinda. Ahí con su ayuda, con su fuerza, con su fortaleza, un día más estamos ahí en la presencia del Señor, pidiéndole la dirección de su Santo Espíritu para este nuevo día. Y es bueno, en este día estamos agradecidos por sus misericordias que las ha renovado en nuestras vidas. Y vamos a compartir el libro de San Mateo capítulo 25. El libro de San Mateo capítulo 25. Parábola de las 10 vírgenes. Y seguimos con la parábola de los talentos y con el juicio de las naciones. Aleluya, un poquito largo, pero bueno. Es bueno compartir, ese es el fundamento de este programa, el compartir la palabra del Señor. Vamos a hacerlo como lo hacemos todos los días, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra. Entonces dice la palabra del Señor: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera,
Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a lo de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos sediento, hambriento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Querido Dios, te damos gracias en este bendito día que por tu gracia nos permite pues tener. Gracias por tu palabra, que podemos compartirla con cada uno de nuestros hermanos y amigos. Que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La parábola de las 10 vírgenes nos enseña algo simple y sencillo, como lo que siempre venimos pregonando, ¿no? De que debemos de estar listos, preparados, porque no sabemos el día ni la hora de la venida del Hijo del Hombre, dice en su versículo ahí, capítulo 13, pero también sobre cualquier circunstancia que llegan a nuestras vidas, enfermedades, necesidades, problemas, bueno, y todas las circunstancias que diariamente pues vivimos todos los seres humanos. Y el Señor nos habla claramente, nos da la explicación tan sencilla, porque habla de las 10 vírgenes sensatas y las 10 vírgenes insensatas. Usted sabe que la palabra sensatez pues viene de una persona con cordura, con sabiduría, con conocimiento, ¿no es cierto? En cambio, la insensata es lo contrario de la persona sensata. Entonces el Señor nos habla claramente de que siempre debemos de estar a cuenta con Dios, que es lo más importante. Todos moriremos un día, todos pasaremos a otra vida, y ahí donde nosotros tenemos que estar pues listos y preparados conforme a la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Por eso él habla de que las 5, dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas, ¿no es cierto? Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Vemos claramente, ¿no?, la sabiduría de una y la insensatez de las otras. ¿Qué es el aceite que el Señor habla aquí? Nosotros sabemos que el aceite es un líquido que se extrae de diferentes materias, pero aquí el Señor habla espiritualmente de cómo está tu vida relacionada con Dios, dirigida hacia dónde está tu vida. Entonces, las sensatas, ellas siempre estaban al cuidado de las cosas, de su relación con Dios, siempre a cuenta con Dios.
Por eso ellas no se preocuparon, simplemente tenían su vasija llena de aceite y ellas esperaron cuando su Señor viniera. En cambio, las insensatas se descuidaron, a veces las personas somos descuidadas en ese aspecto y no nos importa la relación con Dios, pensando que a lo mejor como somos jóvenes o tenemos buena vida, pensamos que todo el tiempo vamos a estar así. Por eso es que las insensatas, después cuando ya vino el esposo, que ya vino el hombre para casarse con ellas, pues no tenían aceite, se les habían apagado las velas. Y mientras ellas fueron a comprar, el Señor vino y ellas se quedaron. Solo las sensatas fueron con Él. Entonces así mismo es el reino de los cielos. Tenemos que estar listos y preparados para cuando nos toque pues pasar a la presencia de Dios, sabiendo que si estamos con nuestras lámparas, con nuestros aceites llenos, vamos a irnos con el Señor, vamos a tener las promesas que siempre venimos pregonando a través de la palabra, las promesas de la corona de la vida eterna, las promesas de vivir juntamente con Dios en ese lugar santo que Él fue a preparar para todos los que vamos a morar allá. Por eso siempre venimos diciéndonos que una de las necesidades más necesarias en este tiempo es la comunión con Dios, la verdadera comunión con Dios, guardando sus mandamientos, orando, escudriñando la palabra, pregonando su propia palabra. Esas son las formas de que nosotros llenamos nuestras lámparas de aceite cada día, esperando pues la venida de nuestro Salvador o nuestra ida a la presencia de Él. También hace una comparación el Señor Jesucristo aquí. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1. Y cada uno, pues conforme a su sabiduría, hizo lo que tenía que hacer. Y vemos cómo al que le dio 5 talentos, él vino y negoció y ganó otros 5 talentos. El que había recibido 2 también hizo lo mismo. Con sus 2 talentos fue y negoció y ganó 2 talentos. El otro, en cambio, el que le dieron 1, poco más vago como siempre, más despreocupado, pensando siempre en lo malo. Él pensó que el Señor era injusto, que no hacía lo justo, y dice que lo escondió en la tierra y no negoció ni hizo nada con el talento que Dios le había dado. Y anoche meditaba sobre esto de los talentos, que es un talento, es un don, es algo que tú tienes, que sabes hacerlo, y que la forma de poder mantenerlo intacto es trabajando en ello, en lo que a ti te agrada, en lo que a ti te gusta. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado a ti? Hay don de sabiduría, don de ciencia, don de conocimiento, el don de dar, el don de compartir. Bueno, son diferentes dones que Dios le da a todos los seres humanos. Uno lo cogemos para bien, para negociar para bien, y otro lo cogemos para mal, y otros simplemente no hacemos nada con el talento que Dios nos ha dado. Pero Dios quiere que tú y yo, pues con el talento que Él nos ha dado, pues sirvamos, que lo ministremos bien, porque es la única manera de poder ser agradable delante de Dios, siempre y cuando para bien, claro, lógicamente, porque hay gente que a lo mejor su talento lo aprovechan para mal, y ahí es donde viene la destrucción misma de la persona. Por eso vemos que cuando llegó el Señor, después de mucho tiempo, dice, vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5. Fue productiva la labor de este hombre. Por eso el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, pues sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, pues sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estos hombres trabajaron con los dones que Dios les daba. Por ejemplo, en el caso de nosotros, los que conocemos ya la palabra del Señor y que venimos al Señor cada día, Dios nos ha dado talento también que debemos de utilizar. Hay gente que tiene buen talento para predicar y sin embargo muchas veces, no sé, el temor, el miedo, no lo hacen, le impide que lo haga.
Hay gente que tiene realmente un gran talento. Yo conozco personas aún de este mundo que si tuvieran en las manos del Señor fueran unos grandes siervos de Dios, porque tienen unos talentos, pero hasta para facilidad de palabras, tienen una teología increíble, pero los usan para otras cosas, para cosas malas. Entonces, eso no es lo que Dios quiere, sino que los talentos que Dios te ha dado, tú tienes que usarlos para darle la gloria a Dios. Escuchaba un día hablando a este jugador mundial llamado Messi. Él decía le preguntaron que cómo así, de dónde sacó ese don si su familia no era futbolística. Gracias a Dios, este hombre sensato dijo, no, doy gracias a Dios por ese don que Él me dio. Entonces puso en primer lugar a Dios y eso es importante. Porque hay a veces personas que tienen dones maravillosos y lo primero que dicen es que a sus padres y que ellos tienen conocimiento y que ellos se esforzaron, bueno, y cosas así. Pero la persona sensata lo primero que debe de ser es dar gracias a Dios por ese don maravilloso que tiene. Gente que canta muy bonito, es un don de Dios. Gente que hace unas labores espléndidas, pintura, bueno, cosas así. Esos son dones que Dios los da a la persona. Por lo cual debemos siempre cogerlos para darle la gloria a Dios, no para jactarnos, no para sentirnos que somos nosotros los que hemos adquirido ese don con nuestro conocimiento, con nuestra sabiduría. Son dones de Dios. Desde que tú naces, Dios te da dones, en los cuales tú debes de saber aprovecharlos, tal como hicieron estos dos hombres primero. Y no seamos como el otro, porque dice la palabra del Señor, pero llegando también al que le había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, dando una opinión que realmente no es lógica. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Como estábamos hablando, ¿no? A veces el miedo, el temor no nos deja esparcir nuestro talento. Es tanto el miedo que muchas veces hasta lo tenemos guardado, siendo hombres o mujeres tan inteligentes, pues no lo queremos demostrar, sino simplemente el miedo no nos deja. Por eso dice, respondiendo en su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Por eso dice el Señor, quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al inútil, al siervo inútil, echarle en las tinieblas de allá, de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces aprovechemos los dones que Dios nos ha dado, queridos hermanos y amigos. Vuelvo a repetir, muchos dones de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, el don de dar. Hay gente que les encanta compartir, dar a los pobres, hacer buenas obras. Eso es bueno. Delante de Dios eso es muy bueno. Como vimos hace unos días la historia de Cornelio, eso llegará un día a la presencia de Dios. Claro que eso no te va a salvar, pero te va a ayudar, sí, para que tú seas reconocido delante de Dios y Dios te dé la oportunidad de que seas salvo. Y ahí después el Señor, en el juicio de las naciones, nos enseña cómo Él hará con todo lo que le servimos a Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces dice, se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. De eso venimos hablando. El lugar que tú y yo debemos darle a nuestras almas. ¿Qué importa este cuerpo? Este cuerpo va a terminar un tiempo siendo polvo, porque del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Pero al alma tenemos que darle el lugar que tú y yo queremos darle, o tenemos darle. No sé qué lugar tú quieres, pero yo quisiera estar con el Señor un día. Entonces es necesario hacer todo esto que estábamos viendo, ser prudentes, ser sensatos, trabajar con los dones que Dios nos ha dado cada día y hacer el bien, como aquí vemos en esta historia que leímos, el juicio de las naciones, ¿no? Darle de comer al hambriento,
darle de beber al sediento, cubrir al que anda desnudo, visitar a los enfermos, visitar a los presos. Amén. Todas esas cosas son cosas agradables que cuando tú las haces, no solo pienses que le estás sirviendo a esa persona, sino que Dios de los cielos estás viendo esa obra. Y Dios te va a recompensar en gran manera. Porque Dios dice, la propia palabra, no es deudor de nadie. Por eso es necesario, querido hermano, que cada día leamos la palabra, para que a través de ella nos inculquemos a hacer lo que es correcto, no según nuestro conocimiento, no según nuestra sabiduría, sino según la sabiduría de Dios. Recuerda, hace días estuvimos leyendo que hay que amar aún a nuestros enemigos, que si nuestro enemigo nos pide algo, tenemos que dárselo. Pero sin embargo, mucha gente guardan rencores dentro de su corazón que no les permite ver la gloria de Dios. Y si morimos en ese estado, será terrible. Porque dice en el versículo 41, entonces dirá también a lo de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, enfermo, o en la cárcel, no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Entonces es una prueba clara de que cuando tú haces una obra para alguna persona necesitada, es a Dios a quien está sirviendo, no es al hombre. Y nunca esperemos recompensa del hombre, sino la recompensa viene de Dios. Porque a los que no hacen eso, dice, a estos, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los dos caminos que hay en este mundo, querido amigo. El mundo del castigo eterno y el mundo de la vida eterna. Por eso cada uno de nosotros pues tiene que saber qué lugar quiere para cuando tengamos que pasar de esta vida a la otra. Yo te invito en esta mañana nuevamente, como siempre lo hacemos, que te reconcilies con Dios, que vengas al Señor, que te unas a este grupo de hombres y mujeres porque trabajamos para el reino de los cielos y comienzas a hacer una vida digna delante de Dios. Repite conmigo esta oración. Querido Dios, Padre Celestial, en esta mañana he escuchado tu palabra, Señor, y creo que tú eres el Salvador del mundo, Señor. Te pido que perdones todos mis pecados. Perdóname, Padre, por todo lo que he hecho en este mundo. Yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame de ahora en adelante, Señora, a seguir con la mirada puesta en ti y haciendo tu voluntad a través de tu palabra. Inscríbeme en el libro de la vida, Señor, para que donde tú estés, yo esté también en aquel día glorioso, Padre. Te lo pido en tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Si has hecho esta oración, pues mi querido amigo, como siempre, animándote a que ores, a que leas la palabra cada día y que prediques también su santa palabra, porque eso también es un don que Dios nos ha dado, que debemos de hacerlo todo lo que nos acercamos a Él. Y a ti, mi hermano, adelante con el Señor. Que el Señor nos ayude cada día para seguir pues haciendo su perfecta voluntad. Adelante, mi hermano pastor y amigo. Demos gracias al Señor. Querido Dios, te damos gracias en este nuevo día que por tu gracia y tu misericordia nos has permitido predicar tu palabra. Sabemos que no volverá vacía, Señor, y hará en cada uno de nuestros corazones conforme a tu santa y bendita voluntad. Bendice a cada hermano, a cada amigo que ha escuchado esta tu santa palabra, Señor. Y ayúdanos, Padre, fortalécenos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Que Dios me le bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones.